6 de la mañana, 33 minutos, 6:33. Ya estamos con nuestro invitado, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y el bloque oficialista de ADN sellaron un acuerdo legislativo para definir las autoridades de la Asamblea y repartir las comisiones. Con esto, el gobierno de Daniel Noboa espera que las bancadas puedan ayudar a pasar sus primeras iniciativas económicas urgentes. Marcelo, buenos días. Muy buenos días, un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Gracias. Bueno, la expectativa de hoy, creo que la ciudadanía no se hace mucha expectativa por la forma como llegan estos acuerdos, que esperamos no sean para garantizar impunidad. Y digo esperamos porque ese es un criterio que se vierte a través de las redes sociales, a través de los comentarios, los análisis, porque el país quiere una asamblea distinta. A ver, partamos por dos lugares. El primero es que no hay una sola asamblea que goce de la confianza de la ciudadanía. Y los ecuatorianos ahora escuchamos Asamblea Nacional y parece que escucharíamos una mala palabra. Otra vez, ¿no? Exactamente, es como que otra vez la Asamblea del Reparto, la Asamblea de los Vagos, la Asamblea de los Diezmos. Esperemos en primer lugar que estos asambleístas, que son en su mayoría nuevos, den muestra al país de una nueva forma de hacer política, de una política que se haga de forma transparente, responsable y cercana a la ciudadanía, no defendiendo intereses político-partidistas. Ese es el ideal. Y la segunda arista que debemos analizar es que mientras los acuerdos no se hagan sobre la mesa, los ciudadanos vamos a desconfiar, porque lo que vamos a creer que no es que se está acordando una agenda legislativa, sino lo que estamos creyendo es que se podría estar acordando el reparto de hospitales, el reparto de cargos públicos, ojalá ya no, el reparto de carnés de discapacidad. No lo han hecho sobre la mesa, eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. O hay partes que hay que rescatar de estos acuerdos porque finalmente permiten gobernabilidad. A ver, primero, los acuerdos son necesarios dentro de un poder legislativo porque existe diversidad, existe representación de distintas organizaciones políticas, existe representación de distintos gremios dentro de la Asamblea Nacional y el llegar a acuerdos es necesario para garantizar gobernabilidad. Ahora bien, si es que los acuerdos es al respecto de cómo se conforma la Asamblea Nacional, quién la preside, cómo se integran las comisiones, es válido. Si los acuerdos son al respecto de cuáles son las temáticas prioritarias que va a tratar la Asamblea Nacional, es válido. Si no resuelven la seguridad, el tema del desempleo. Sí. Si es que van a tratar estos problemas que aquejan reformas a la educación. E incluso es válido si es que existen acuerdos sobre cuáles son los procesos de fiscalización, con qué prioridad se van a tratar. Pero si es que los acuerdos son al respecto de dar impunidad a determinados personajes políticos que ya han sido sentenciados por la justicia, eso es algo que los ecuatorianos debemos auditar y después obviamente exigir que no se haga, pues simplemente se estaría contrariando el poder democrático constituido. Ahora, habrá que ver cómo se comporta hoy la Asamblea Nacional, qué mismo termina decidiendo en cuanto a la posesión de la mesa directiva, primero, luego de las comisiones del CAL, y allí veremos las primeras acciones por el gobierno y con el gobierno, digamos, el tema tributario. Sí, aquí yo creo que es importante tener en cuenta que gran parte del plan de trabajo de Daniel Noboa y lo poco que sabemos al respecto de sus primeras acciones dependen de la Asamblea Nacional. Las reformas tributarias no pueden ser establecidas a través de un decreto, requieren leyes. La ley de ciberseguridad, la ley de inversiones, requieren de la Asamblea Nacional, incluso dependiendo del planteamiento que se establezca en la consulta popular, que él ha dicho que lo va a hacer dentro de los primeros 100 días, hay preguntas que probablemente recaigan dentro de la Asamblea Nacional para su operativización. Entonces es necesaria una buena relación con el legislativo, incluso para que los procesos de fiscalización que se hagan respondan a aspectos de responsabilidad y legalidad. Me refiero a que la Asamblea Nacional no tenga una fiscalización a la carta, una fiscalización para entorpecer el trabajo del Ejecutivo. En ese sentido, pues veamos cómo Daniel Noboa, con la situación compleja que tiene al respecto de el tiempo frente a la presidencia del país, así como también la inexperiencia de algunos de sus ministros, puede sobrellevar la situación que se le viene. ¿Qué sorpresas nos puede dar la Asamblea hoy? Con estos acuerdos, los pactos, ¿qué podríamos esperarnos? Porque allí pasa de todo, ¿no? Sí, sin duda que sí. Yo creo que tal vez lo único que tenemos cierto al día de hoy es que el nombre que más ha sonado para presidir la Asamblea Nacional es el de Henry Krong.
Se ha hablado al respecto de que Viviana Veloz estaría en una de las vicepresidencias y un nombre que se me escapa representando al gobierno. En ese sentido es lo único que sabemos dentro de la Asamblea Nacional. Si es que incluso esto, que es lo más cierto, no se llega a respetar dentro de la Asamblea Nacional y vemos un escenario como el del periodo legislativo pasado, en el cual tuvieron que hacer varias sesiones para llegar a un acuerdo sobre quién preside la Asamblea Nacional, creo que sería muestra suficiente de que la situación para el gobierno no será fácil. Lo sabremos más tarde, sin duda alguna, después de las 10 de la mañana. Creo que para el mediodía ya tendremos como las primeras observaciones de lo que ha sido la asamblea, los pasos que dé y para dónde se orienta, sobre todo en estos primeros días, en estas primeras semanas, hasta que se posesione el próximo 23 de noviembre el presidente Daniel Noboa. Y para Noboa el reto es mantener ese acuerdo, porque de lo contrario, ¿cómo? Sí, yo creo que podría ser complejo que veamos una situación como la del gobierno de Guillermo Lasso en sus inicios, que terminó rompiendo el acuerdo con el Partido Social Cristiano, y eso pues se convirtió en el lastre que arrastró a lo largo de su gobierno, una mala relación con el legislativo. Ojo, yo no creo que tenemos que volver a un escenario como por ejemplo el de la Asamblea 2013-2017, en el cual el Ejecutivo tenía todo el control del legislativo, pero sí es importante mantener coordinación con el legislativo, sobre todo en aquellos temas que nos preocupan a los ecuatorianos. En ese sentido, pues dependerá mucho de Noboa el poder sostener esta relación con el legislativo. Incluso yo creo que hizo una afirmación que me pareció un poco arriesgada, cuando mencionó que sus dos antecesores no lograron mantener los acuerdos legislativos y que él sí lo hará. Yo creo que una cosa es acordar, por ejemplo, con uno, con dos, con tres individuos, incluso con una organización política, pero pretender mantener un acuerdo con más de 130 voluntades y con esta diversidad ideológica, pues es algo complejo. Incluso cuando vemos que existen organizaciones políticas como la Organización Política Construye, que en menos de una semana ha perdido casi la mitad de sus legisladores. Entonces veamos cómo esta diversidad ideológica, estas alianzas internas, perdóname la palabra, pegadas con babas, pues puede convertirse nuevamente en una amenaza a la estabilidad del gobierno de Daniel Noboa. O sea, no se ve un acuerdo sólido. Yo no creo que... Además que el presidente ha dicho cosas así como medias tirantes que Rafael Correa las ha contestado en Twitter, ¿no? Sin duda que sí. O sea, por ejemplo, el hecho de que el correísmo siga impulsando un enjuiciamiento político en contra de la fiscal y que Daniel Noboa, por otro lado, diga vamos a defender a la fiscal, ahí tú tienes un punto de discordia bastante fuerte y que habrá que ver hasta cuándo se sostiene. Incluso por el hecho de que para plantear un enjuiciamiento político a la fiscal no se requiere de más que 40 y pico de votos, que los tiene actualmente la Revolución Ciudadana, y ese enjuiciamiento político y que podría resultar el hachazo, digamos, del acuerdo. El punto de quiebre, sin duda que sí, y eso hace que nuevamente haya que esperar. Yo sí creo que es necesario pues ratificar esto de que estamos en una situación tan incierta con esta Asamblea Nacional que lo que vemos el día de hoy puede cambiar en un par de semanas. La situación de Patricio Carrillo preocupa porque, claro, es uno de los asambleístas más votados, no puede ejercer cargo público según la normativa. ¿Qué va a pasar ahí? Y esto es interesante porque, claro, existe la prohibición de ejercer un cargo público durante 2 años a consecuencia del enjuiciamiento político que atravesó Patricio Carrillo. La normativa nacional implicaría que él no pueda ejercer el cargo el día de hoy y que su suplente se haga cargo de esa curul, que se principalice. Pero también es interesante el hecho de que existe un precedente jurisprudencial tanto en Ecuador como a nivel internacional, que fue el que utilizó Guadalupe Llori para poder restituirse dentro de la Asamblea Nacional. Y este precedente lo que dice es que las sanciones políticas no pueden estar por encima del derecho a elegir y ser elegido. Y en ese sentido, pues, las distintas acciones que puede presentar Patricio Carrillo en el orden jurisdiccional podrían dar como resultado que, ojo, no solo Patricio Carrillo pueda volver a la Asamblea Nacional en el caso de que no le permitan el día de hoy ingresar a la Asamblea Nacional, que es el temor, sino que nuevamente volvamos a un escenario en el cual la justicia, las decisiones de la justicia se entrometan en las decisiones del legislativo y entremos nuevamente en esta pugna de el legislativo con el judicial.
Y esto lo que hace nuevamente es dar muestra de la debacle institucional que está atravesando nuestro país. Yo creo que es importante insistir en esto, Hernán. En los últimos años, la democracia, la institucionalidad en el país cada vez se ve más debilitada. Los ecuatorianos cada vez confiamos menos en la justicia, confiamos menos en el Ejecutivo, menos en el Legislativo, y eso coincide con datos como los que se pueden plasmar en el Latino Barómetro, que más del 60% de los consultados dicen que prefieren gobiernos dictatoriales que estas pseudodemocracias que estamos viviendo. Y es lamentable porque esa es la misión principal que tiene la Asamblea Nacional, y como dicen los políticos cuando suelen dar sus discursos, y a propósito de la jornada de hoy, que Dios bendiga al Ecuador, ¿no? Pues sí, a la larga lo que queremos todos es que le vaya bien al presidente, que le vaya bien a la Asamblea Nacional y a los otros poderes del Estado, para que de esa manera se puedan tomar mejores decisiones. Yo creo que la situación que estamos atravesando en el país es realmente preocupante, y el nivel de hartazgo que tenemos los ecuatorianos con las instituciones, con los procesos democráticos, cada vez es más evidente, y eso podría dar resultados negativos de cara a procesos electorales futuros. Gracias, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, pintándonos el panorama para el día de hoy y para lo que se viene en el futuro para el Ecuador. Gracias. Gracias a ti, Hernán. 6:45 minutos, esto es Notimundo al día.